Hola, muy buen día para todos. Bienvenidos a un nuevo video de estadística básica con R. Ya hemos hablado de la estadística descriptiva en nuestros videos anteriores y es el momento en que ya tenemos que empezar a hablar de la estadística inferencial. Pero para poder tocar con propiedad estos asuntos de la estadística inferencial es importante conocer y comprender algunos conceptos importantes de probabilidad. Más concretamente nos vamos a centrar en este video en las distribuciones de probabilidad. Y entre ellas, quizá la más básica, pero eso no quiere decir que la más, no sé, menospreciada, no. Es de las más críticas la distribución de Bernoulli, o también llamada en muchos casos como el ensayo de Bernoulli o el experimento de Bernoulli. Es la situación más sencilla. Voy a ilustrarlo con un par de ejemplitos. Supongamos que yo no sé, estoy jugando un partido de fútbol y voy a patear un penal. ¿Listo? En este caso, a mí solo me interesan dos situaciones a considerar. O acierto el penal y por tanto hacemos gol, o fallo el penal. ¿Listo? En cuyo caso, pues tristemente, digamos que habremos desaprovechado esa oportunidad valiosa del partido, pero bueno, en fin. El hecho es que cuando hablamos de la distribución de probabilidad de Bernoulli, hacemos referencia a un experimento aleatorio, a una situación aleatoria en donde solamente vamos a considerar dos posibles resultados. O acertamos o fallamos. No importa cómo acertemos, no importa cómo fallemos, el hecho es que o acertamos o fallamos. Y aclaro nuevamente, solamente realizamos una vez ese experimento. ¿Listo? Se pateó el penal. Ahora, si nosotros pateáramos, no sé, 5 penales, nuestro equipo patea 5 penales porque ya llegamos a la ronda de penales porque el partido, no sé, quedó empatado, bueno, en fin, lo que ocurrió. Y por tanto tuvimos que llegar a esa situación. Entonces ya no hablaríamos de la distribución de Bernoulli, tendremos que considerar otro tipo de distribución de probabilidad que mencionaremos en un video más adelante. ¿Listo? Ahora, ¿cómo se expresa matemáticamente la distribución de Bernoulli? Bueno, de hecho, cualquier distribución de probabilidad normalmente tiene asociadas dos funciones importantes. ¿Listo? La llamada función de probabilidad y la llamada función de distribución. Bueno, ahora, la distribución de Bernoulli es una distribución de probabilidad de tipo discreto. O sea, porque los resultados que va a obtener son discretos, así de sencillo. No vamos a manejar valores ni decimales, bueno, repito, en cuanto al resultado posible de nuestro experimento. ¿Sí? Y además es finita, porque simplemente tenemos dos posibles resultados. Cuando hablamos de una distribución discreta, la función de probabilidad se le suele llamar con mayor rigor PMF, siglas en inglés de Probability Mass Function, función de masa de probabilidad. Cuando tengamos una distribución continua, que lo haremos más adelante, entonces esta señora función de probabilidad le llamaremos función de densidad. ¿Listo? PDF, Probability Density Function. Es una distinción importante que hay que tener en cuenta desde ahora. ¿Listo? Ahora, la otra si no hay problema. Igual si es una distribución continua o discreta, a esta la vamos a llamar de manera un poquito más rigurosa función de distribución acumulada. Cumulative Distribution Function. Esas son las siglas en inglés. Por eso a veces en muchos libros las llaman así, para que lo tengan en cuenta. Ahora, con respecto a la primera, la función de masa de probabilidad de esta distribución de Bernoulli o de cualquier distribución de probabilidad discreta, pues básicamente estaremos diciendo cuál es la probabilidad de ocurrencia de cada uno de los diferentes resultados que se puedan obtener en dicho experimento. Como en este caso solamente hay dos posibles resultados, o acertamos o fallamos, pues la función se puede escribir de manera simplificada, así como ustedes ven acá. La probabilidad de ocurrencia del evento X es P si X es igual a 1, es decir, si existe el acierto, o 1 menos P si X es igual a 0, es decir, si fracasamos. ¿Listo? Entonces, si yo voy a disparar un penal y mi probabilidad de acertar es del 65%, supongamos, entonces P, ¿cuánto valdría? 0.65. ¿Listo?
Y la probabilidad de fallar sería 1 menos 0.65, es decir, 0.35, lo que le hace falta para llegar a 1. Siempre en una distribución de probabilidad, la suma de los diferentes valores de probabilidad nos tiene que dar 1, sí o sí. Bueno, si no les gusta esta forma de expresar esta función de probabilidad para el experimento de Bernoulli y para la distribución de Bernoulli, pues les cuento que existen estas dos alternativas. Son perfectamente equivalentes a esta de acá. Cualquiera que ustedes quieran usar es lo mismo. Lo único que vuelvo y repito, tienen que tener claro es que P es la probabilidad de acertar y Q, o también escrita de manera simplificada como 1 menos P, es la probabilidad de fallar. Y que entre la suma de las dos tiene que dar 1. Bueno, ahora, la función de distribución acumulada se escribe de esta manera. ¿Listo? Pero, es decir, 0 si x es menor que 0. Obviamente, este tipo de función en este caso suele verse como rara porque hay mucha cosa que uno diría como que hasta sobra. Pero es importante para introducirnos a este tipo de funciones que son demasiado útiles. Aunque aquí no lo parezca, pero son demasiado útiles. O sea, la probabilidad de obtener un -1 o un -2 o un -3 valores menores que 0, pues es 0. No se puede dar. La probabilidad de fallar es simplemente 1 menos p. Y la probabilidad de acertar o obtener un 2 o un 3 de ahí en adelante, pues es 1. Ahí ya quedamos con toda la probabilidad acumulada, ya contenida, condensada, es que no hay más. ¿Listo? Aquí puede parecer algo como muy forzosa esta función, pero créanme que para distribuciones un poquito más complejas, esto ya adquiere un significado bien interesante, ¿sí? Y sobre todo muy práctico. Ahora, ¿cómo implementamos esta función distribución de probabilidad de Bernoulli en R? Porque pues, eso es lo que nos interesa, aprender conceptos de estadística, pero aplicarlos en R. Primero que todo es bueno mencionar que en R no existe como tal una función específica para la distribución de probabilidad de Bernoulli o el experimento de Bernoulli o el ensayo de Bernoulli, como se les puede llamar. Aunque sí, por ahí hay un truquito, ya se lo voy a contar. Bueno, pero existe un paquete, una librería R llamada extradistr, bueno, ahí perdonarán la pronunciación, que me trae precisamente las funciones de probabilidad y las funciones de distribución para pues, distribuciones de probabilidades que no vienen de base en R. No es la única, también encontré por ahí que la librería RLab y StatIp pues traen esta distribución y otras por ahí. Bueno, pero entonces, ¿cuál es la idea? Bueno, aquí, bueno, voy a cargar la librería Tidyverse que me va a servir para las gráficas y tablas. Bueno, entonces, les voy a mostrar qué hace este bloque de código de acá. Como primera medida estoy hablando de x, 0 y 1 como los únicos dos posibles valores que vamos a considerar, porque pues así es la distribución de Bernoulli, ¿no es cierto? Acá yo voy a crear un dataset en donde tenemos dos variables, x que sería 0 y 1 y y es la función de Bern, que significaría distribución de Bernoulli, que toma dos parámetros y que por cierto obviamente está en la librería extradistr, en donde simplemente los parámetros que le voy a indicar son x igual ¿qué? A los posibles resultados y en este caso prob un sexto, que es la probabilidad de acertar, o sea, este sería el valor de P. Un sexto, ¿a qué hace referencia este señor? Bueno, es un experimento sencillo. Supongamos que yo lo que estoy lanzando es un dado. El experimento que estoy desarrollando es lanzar un dado y supongamos que en este juego yo necesito sacar sí o sí o sí un 6, es decir, el valor más alto. Si yo saco 6, gano. Si no saco 6, pierdo. Así de sencillo. Luego la probabilidad de acertar es de un sexto porque solamente hay un 6 en, en mi dado. ¿Listo? Es un dado de 6 caras perfectamente justo y equilibrado. Ahora, y aquí voy a graficar esta situación. Entonces voy a ejecutar acá para que veamos.
Esta sería la función y expresada aquí como porcentaje, eh, la función de probabilidad de masa de la distribución de Bernoulli. Mi probabilidad de fallar es de aproximadamente 83%. Mi probabilidad de acertar, que es de un sexto, es decir, de un 16.7% más o menos aproximadamente. Podemos hacer aquí el calculito. Un sexto, ups, es de 0.1666, etcétera. Es decir, un 16.7% aproximadamente. Y la probabilidad de fallar, que sería 1 menos un sexto, obviamente 5 sextos, es de un 83.3%. ¿Listo? Y ya, cuando tenemos una función de una distribución de probabilidad discreta, normalmente podemos representar estas señoras con barras o a veces con puntos, porque repito, son discretas, no va a ser una línea continua, como si lo sería si mi distribución fuera una distribución continua, valga la redundancia. ¿Listo? Ahora, esta sería mi función de distribución graficada para un ensayo de Bernoulli. Si por el contrario yo lo que hago es lanzar una moneda, mi probabilidad de acertar obviamente es del 50%, entonces yo puedo poner acá un medio o 0.5. ¿Cómo sería esta misma, pero para el lanzamiento de una moneda? Pues sería así. 50% de que salga una cara, o sea, digamos que yo apuesto que va a salir cara. Entonces mi probabilidad de fallar cero es del 50% y mi probabilidad de acertar sería también del 50%. Bueno, ahora viene un pequeño truquito. Voy a coger, otra vez voy a poner un sexto. Perdón, un sexto. Pero yo aquí no voy a quitar esta D, sino que voy a poner una C, no, una P. Esta sería la función de acumulada de probabilidad, ¿listo? O sea, aquí estaríamos hablando de la CDF, la función de distribución, la acumulada. Entonces, mi probabilidad de fallar sería en este caso, de un 83.3, ya me acordé, 83.3% o 0.8333, etc. Y aquí yo no voy a decir que esta es mi probabilidad de acertar, no señor, porque es una distribución acumulada. Entonces yo voy considerando todos los valores anteriores, ¿no es cierto? Entonces aquí sería la probabilidad de o fallar o acertar, que obviamente ya viene siendo el 100%. Siempre una distribución acumulada va a tener ese comportamiento creciente para llegar finalmente al 100% o, dicho de otra manera, 1. Porque recuerden que esto es simplemente una expresión alternativa, ¿no? Aquí nuevamente está, para el caso de esta distribución tan sencilla, no vamos a encontrar como mucha utilidad estas gráficas, o sea, son demasiado predecibles y obvias, pero en otras funciones ya van a verlo, más complejas obviamente, ya van a verlo increíblemente útiles y oportunas que son. Ahora, yo les decía, R por defecto no trae una función para la distribución de Bernoulli. Sin embargo, resulta que hay una distribución llamada la binomial. La vamos a ver en un par de videos más adelante, después de que hagamos la uniforme discreta. La binomial considera lo siguiente. Bueno, si la distribución de Bernoulli es patear un penal, por ejemplo, es para mostrar cómo sería la distribución de probabilidad de la ejecución de un penal. La distribución de Bernoulli dice, bueno, y si no vamos a patear un penal, sino que vamos a patear 5, o sea, los típicos 5 penales ¿de qué? De definición por penales en un partido. Entonces uno se preguntaría, bueno, ¿cuál es la probabilidad de que se anoten 3 de 5 o 4 de 5 o entre 2 y 4, no sé, qué sé yo? La distribución binomial nos sirve para eso. Pero si nosotros consideramos que solamente se va a hacer un único ensayo, o sea, en la distribución de binomial, estos serían los posibles resultados. O 0 penales o un penal. O 0 goles o un gol. En un único pateo, en una única ejecución. Y acá de nuevo pongo la probabilidad que sería de un sexto. Si yo hago esto, pues voy a obtener exactamente lo mismo. ¿Sí o no? 0.8333, que sería la probabilidad de fallar, y 0.16666 la probabilidad de acertar. O sea,
sería básicamente venir acá y obtener esto. ¿Listo? Es que de hecho, si yo ejecuto aquí esto, lo que obtengo es exactamente eso. ¿Listo? Sino que con todo lo demás, pues yo lo convierto en tabla y luego en gráfica. Pero bueno, esto sería, digamos que sí, un atajo dado por R para hacer el cálculo, aunque pues no tiene mayor gracia, pero sí es importante entender todo esto. ¿Listo? Ahora, con la distribución binomial, cuando lo veamos más adelante, ustedes ya van a encontrar un poquito más de significado a todo esto. Pero bueno, vuelvo y repito, distribución de Bernoulli, tenemos probabilidad de fallar, probabilidad de acertar. ¿Listo? De un único experimento, es decir, se realiza una única vez ese ejercicio de aleatorio, bueno, ese ejercicio aleatorio. Bueno, y pues bueno, por ahora dejemos aquí. Eso es lo que nos interesa saber de momento, cómo podemos ahí tienen el código de la gráfica por si la quieren hacer, expresar en R y bueno, ya el resto es ustedes que ensayen con otros posibles valores de probabilidad. Recuerden que siempre van a ser valores entre 0 y 1. Si yo le doy un valor raro, loco, un 2, ahí me van a decir que tenemos un error. ¿Listo? Bueno, listo. Entonces dejo aquí de momento esta situación. Agradezco mucho su atención. Espero que estos conceptos por ahora hayan quedado claros para que sirvan de soporte para lo que vamos a hacer más adelante con distribuciones de probabilidad un poquito más compleja y obviamente cuando empecemos con la estadística inferencial bien con propiedad. Muchas gracias por su atención. Espero que tengan un muy buen, feliz resto de día.